En User Story podemos mostrar 4 requerimientos fundamentales para el usuario. En el primer cuadro podemos ver que el usuario desea poder dar una calificación de las historias que más le gustan en el reto leído. Estos tienen unos criterios de aceptación, que es que el usuario tiene que verificar un inicio de sesión en Scriboot. En el segundo cuadro podemos ver que el usuario quiere crear su historia. Quiere participar en los retos creando su propia historia. En los criterios de aceptación se ve que el usuario tiene que verificar el inicio de sesión en Scriboot y verificar si el reto está activo. En el tercer recuadro, el usuario quiere retar a otros usuarios con una temática y poniendo sus reglas. En los criterios de aceptación, el usuario tiene que iniciar sesión y buscar un tema que esté permitido en Scriboot. En el último recuadro vemos que el usuario le gustaría que le envíen alertas a su correo por las historias que él ha participado. En los criterios de aceptación, el usuario debe estar registrado en Scriboot. Ahora hablaremos de los wireframes, que a diferencia de lo que se podría creer, no son prototipos, sino que tienen que ver con la experiencia final que tiene el usuario. Y para poder proveer una buena experiencia del usuario se han realizado acciones previas, como ya se mencionó en la presentación anterior, como las entrevistas a nuestros potenciales usuarios y los user person, entre otras actividades. Los wireframes que se presentan a continuación son representaciones de baja fidelidad del diseño de nuestra aplicación web, que tiene que tener bloques de contenido, además de la estructura de información bien detallada y la descripción de la interacción. Estos diagramas no son prototipos, ya que los prototipos son de media o alta fidelidad y sobre todo tienen una funcionalidad, a diferencia de los wireframes que son, como ya mencioné, de baja calidad y no tienen funcionalidad ninguna. La aplicación que usamos para la creación de estos diagramas es Lucidchart. Un factor importante a tener en cuenta es que nuestro diseño debe ser responsive, lo que significa que debe adaptarse a cualquier dispositivo desde el cual deseemos entrar a la aplicación web, ya sean computadoras, tablets, celulares. Por lo tanto, se elaboran wireframes para cada uno de estos dispositivos. En esta ocasión solo vamos a realizar este wireframe para la PC y para los celulares. Con la elaboración de estos wireframes garantizamos poder analizar las posibles mejoras o errores y correcciones a estos sobre la interacción de nuestra aplicación con el usuario a través, en este caso, de los celulares. A continuación tenemos la pantalla de inicio, que viene a ser el index, pantalla de portada, en el cual, como vemos, al lado izquierdo tenemos un video en el cual nosotros iremos colocando publicidad o algunos de los retos que se viene esta temporada, y al lado derecho tenemos el login y el registro. Siguiente tenemos lo que es la búsqueda. El usuario ingresa en la barra de búsqueda ya sea el nombre del autor, un nombre de la historia, pero como ves se muestran lo que son a través de filtros. Tenemos los filtros que son categoría, el cual busca las distintas categorías que tenemos. En palabras puede ingresar una palabra clave que ya esté dentro de la historia, unas notas, las puntuaciones donde se puede ver los mejores. Categoría, como ves también tenemos pestañas que derivan los que son populares, nuevos, en acceso y destacados. Leída, clic en leer. Siguiente, tenemos lo que es el perfil del usuario. El usuario, como ves, se nota que tenemos
el número de historias creadas, número de seguidores, en el cual también tenemos un botón donde le da para que podamos seguir, un mensaje privado si podemos contactarnos con él. Aparte tenemos las pestañas que son acerca, historia y retos creados. Siguiente tenemos lo que son mis historias. El usuario hace clic en crear historias y se le muestra la siguiente pantalla, donde vemos que está ordenado sus historias que ha creado, en el cual tenemos el título de historia, una pequeña descripción, la portada si lo he puesto o ponemos por default, y podemos seguir escribiendo o podemos hacer clic en la historia, crear una nueva historia y se abrirá una siguiente ventana que es la siguiente. La siguiente ventana es creación de historia, en la cual el usuario va a crear su historia. Podemos añadir una portada, como mencioné anteriormente, el título, una breve descripción para generar al usuario una categoría. Podemos asignarle una categoría a la cual va a estar destinada nuestra historia y escribimos nuestra historia y podemos publicarla o guardarla ya para su posterior publicación. La siguiente pestaña es creación de reto, en el cual el usuario puede crear un reto. Como ven, es casi similar al anterior. Tenemos el título de reto, una pequeña descripción, una categoría y podemos escribir palabras claves para que se incluyan en nuestro reto, en nuestra historia. El siguiente es del footer, que viene a ser quiénes somos. Acá una pequeña descripción de quiénes somos nosotros, nuestra misión, nuestra visión que tenemos con nuestro proyecto, nuestro startup, Scribook. Nuestra aplicación web va sobre escribir o crear historias a través de retos, pero no necesariamente. Para esto se han desarrollado todas las vistas en móviles de los apartados que consideramos pertinentes, como el índice, una pequeña información sobre quiénes son los creadores, en este caso nosotros, el grupo, un perfil de usuario para cada uno de los usuarios que deseen usar la aplicación, que no necesariamente pueden ser solo personas, sino instituciones que puedan crearse un usuario con el nombre de la institución. Y sobre todo las vistas de lo que va a la aplicación, de cómo crear una historia, cómo crear un reto y cómo hacer una búsqueda de una historia mediante una palabra o buscarlo por alguna categoría o por alguna puntuación. Para crear una historia hemos creído pertinente que el usuario pueda colocar una imagen, un logo o una foto que lo represente. Da como información la cantidad de historias que ha creado, los seguidores con los que cuenta, tendrá un apartado de historias, la cantidad de historias detalladas cada uno por título, descripción, la cantidad de vistas y si le han dado a me gusta o no. También tendrá un apartado de leídos en donde se verán todas las historias que él ha ido leyendo y sobre todo los retos ganados, ¿no? Una pequeña lista sobre los retos en los que ha participado y si en los que ha participado ha ganado. Para la creación de una historia, el usuario solamente tendrá que poner el título, una pequeña descripción de qué va su historia, categorizar su historia y empezar a escribir. El usuario tendrá la capacidad de escoger si se publica o si desea cambiarla. Ahora, si él quiere crear un usuario, tendrá que poner el título, crear un reto, tendrá que crear un título, una pequeña descripción donde irán todas las reglas que ese reto le exija, la categoría y, si es que lo desea, colocar palabras clave con las que empiece la historia. Digamos, si quiere una historia de ficción, que en esa historia, no sé, participe un mago o un dragón o algún hada. En ese caso él podrá ingresar 3 palabras, 2 o si es posible solamente una. Todo eso irá de acuerdo a cómo es que él pone las reglas. El método de búsqueda solamente hará falta que el usuario escoja la categoría de la historia que está buscando, ficción, terror, romance, palabras clave por las que él puede identificar, o también podrá buscar por las notas, ¿no? Los likes
que ha recibido esa historia, de 1 hasta 5 estrellas. Y simplemente podrá darle a leer una vez esté identificada la historia que él escoja leer. Estos han sido los diseños que se ha visto pertinente, que el grupo ha visto pertinente crear, más que nada para que sea de una buena experiencia para el usuario. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora tenemos el diagrama de la base de datos. Tenemos la tabla de usuarios. En esta tabla de usuarios vamos a tener lo esencial del usuario: su primer nombre, su segundo nombre, su correo, su contraseña, una descripción. Esta tabla va a estar asociada a otra tabla de perfil, donde vamos a tener más detalles del usuario. También vamos a tener una tabla para los retos, donde el usuario va a almacenar el título del reto, la descripción y las reglas de los retos. Esta tabla de los retos va a estar asociada a una tabla categorías, donde solamente las categorías permitidas que en el sistema van a ser registradas. También tenemos una tabla de detalle de los retos, donde se va a almacenar las historias creadas por los usuarios que concursan en los retos. También vamos a tener una tabla de ganadores. Esta tabla de ganadores también va a estar asociada a la tabla de los retos. Bueno, en esta oportunidad te mencionaré el resumen de las tecnologías aplicadas en el diseño y desarrollo de la aplicación. En primer lugar tenemos el IDE, que es Intelligent IDEA Ultimate. Es un ambiente de desarrollo integrado para el desarrollo de programas informáticos, desarrollado por JetBrains. Algunas de las características que podemos mencionar son el soporte para plugins, el tema de Dárcula, multilenguaje y multiplataforma, ya que pueden usar diferentes lenguajes en diferentes plataformas, como Android o incluso múltiples sistemas operativos, como Windows, Linux y Mac. Otra característica: herramientas de base de datos, diseñador de UML, soporte de un montón de frameworks y un montón de servidores, y finalmente soporte para un montón de sistemas de control de versión. En segundo lugar tenemos Glassfish, la versión 4.1.2. Es un servidor de aplicaciones que implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java Enterprise Edition y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. Por otro lado tenemos los servlets. Nos permiten crear aplicaciones web dinámicas. Un servlet es una extensión de HTTP server y reciben peticiones desde un navegador web, la procesan y devuelven un resultado al navegador. En otro lugar tenemos Bootstrap. Es un framework con el objetivo de facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla web de diseño adaptable, ¿no? Como es el responsive. Entre sus principales ventajas tenemos que permite utilizar elementos web como HTML, CSS y JavaScript. El diseño es adaptable en cualquier dispositivo, escala o su resolución. Funciona bien también con las librerías de JavaScript y simplifica la maquetación. Por el otro lado tenemos CSS. Nos ayuda a definir la apariencia de un documento y los elementos creados de una página web. Entre las propiedades que podemos utilizar de estas, podemos ver los colores, el tipo de letra, el espacio, entre otros, ¿no? Mejorando la presentación del documento. También tenemos el Lucidchart. Es un servidor web donde nos facilita múltiples herramientas para poder elaborar bocetos, visuales y diagramas. Por ejemplo, el modelamiento de base de datos, flujo de wireframes, etc. También tenemos Trello. Es un
un sistema que nos otorga un tablero en donde podemos registrar las diversas actividades que se tienen por hacer, ¿no? Que están en los procesos de la aplicación. Y por último, GitHub, por su parte, nos presenta un repositorio en donde todos los archivos que se elaboran sobre nuestro proyecto pueden ser subidos y compartidos con los demás colaboradores. Además de ser una gran herramienta para poder ver las colaboraciones de los aportes mediante gráficos y el código fuente, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.